Como ya saben, tenemos nuestro estudio a través del Evangelio de Marcos. ¿Saben? Marcos es el escritor de este Evangelio. Y Marcos hoy nos va a estar compartiendo a nosotros, por medio de la palabra de Dios, el poder, la autoridad y el poder de Jesús. ¿Sabes? Hablando de la autoridad, me hace recordar a una entrevista. Una reportera reportando a la autoridad, a un policía. Y el problema es que en el vecindario había pasado un asesinato. Y la reportera fue a investigar qué había pasado. Entonces la reportera le dijo al policía: ¿qué fue lo que pasó en esta colonia? El policía le contesta a la autoridad: fíjese que una mujer mató a palazos a su marido, le dice. Dice: ¿cuál fue la razón?, le pregunta la reportera. El policía le dice: fíjese que la esposa trapeó el piso de su casa y el esposo no se esperó y pisó el piso mojado. Y la esposa reaccionó en furia y mató a su esposo con el palo del trapeador. La reportera, bien desesperada, le dice: ¿y dónde está esa mujer? Ya la encerraron, ya la atraparon, ¿dónde está? Y el policía le dice avergonzado: ah, sí, dice, lo que pasa es que estamos esperando que el piso se seque. Acompáñame por favor, mejor. Si tú eres estudiante bíblico y te gusta tomar notas, y te animo a que lo hagas, acompáñame por favor a Marcos capítulo 1. Y vamos a estar estudiando del verso 21 al 31. El pasaje bíblico que estaremos estudiando es Marcos capítulo 1, verso 21 al 31. De igual forma te animo a ti que nos estás viendo por la transmisión en vivo, que tomes tu Biblia por favor y nos acompañes a Marcos capítulo 1 del verso 21 al 31. El título de nuestra enseñanza del día de hoy, como ves en tus pantallas, es autoridad y el poder de Jesús. Autoridad y poder de Jesús. Marcos, el escritor, nos va a estar hablando de dos milagros que hace Jesús, mostrando su autoridad y su poder. ¿Está bien? Te animo a que tomes notas, así que por favor acompáñame a Marcos capítulo 1 e iniciaremos leyendo el verso 21 al 22 en tu Biblia. Acompáñame por favor. Marcos capítulo 1 e iniciaremos leyendo el verso 21 al 22. Y dice: y entrando en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Recordemos que anteriormente Jesús fue bautizado, ¿verdad?, en el Jordán, nos decía Marcos. Después nos dice Marcos que Jesús fue al mar de Galilea y llamó a sus discípulos, ¿se acuerdan? Entonces vemos que ahora Jesús entra a la ciudad de Capernaum. Como ves en tu pantalla, vemos un mapa. En la parte de abajo está el río Jordán, que fue donde se bautizó Jesús. Después siguió caminando por el desierto y llegó al mar de Galilea. En el mar de Galilea escoge a sus 4 primeros discípulos. Y ahora entra a Capernaum. ¿Se dan cuenta? ¿Se dieron cuenta en el verso 21 a qué entró a Capernaum? Fíjate, vamos a leerlo al final. Dice: y entrando a una sinagoga, enseñaba. ¿Qué era una sinagoga? Una sinagoga era un lugar donde todo judío se reunía a estudiar la palabra, no otras cosas, solamente a estudiar la palabra, y había un maestro que enseñaba la palabra. Es muy diferente la sinagoga al templo de los judíos. ¿Está bien? Entonces dice aquí la Biblia, Marcos, que Jesús entró a enseñar. ¿Te imaginas a Jesús enseñando? ¡Qué bendición!, ¿verdad? Fíjate cómo estaban admirados estos hombres en el verso 22. Acompáñame por favor. Dice: y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Aquí vemos una imagen donde posiblemente enseñó Jesús, y es una sinagoga en Capernaum. Creemos que ahí enseñó Jesús en el tiempo. ¿Sabes? Quiero animarte a que desde ahorita empieces a ahorrar tus quetzales, porque próximamente, en 10 años posiblemente, cuando nos alcance, vamos a ir a Israel y vamos a caminar en todos esos lugares donde Jesús caminó, y sería una gran bendición
Créeme, lo vamos a hacer como tu iglesia, pero es muy caro. Entonces yo creo que en 10 años ya vamos a tener para el boleto, ¿está bien? Pero sería una bendición poder ir a ver dónde Jesús enseñó y conocer todas esas áreas que nos habla la Biblia. Y son reales, están ahí. Va a ser de gran bendición. Pero te das cuenta que los que escuchaban a Jesús estaban asombrados por su doctrina, decían. Lo cual, un escriba era una persona intelectual. ¿Han conocido personas intelectuales que les dices una palabra y, y empiezan intelectuales, ¿verdad? Saben de todo. ¿Saben? Los escribas eran intelectuales y de igual forma conocían, eran maestros de la ley, de la palabra de Dios. Pero ¿sabes? Me llama la atención que Jesús a través de los evangelios, a esos escribas, conocedores de la palabra, intelectuales, Jesús les llamaba hipócritas. Y la razón es porque no aplicaban, no vivían lo que enseñaban. Y sabes, nosotros no queremos ser eso. Nosotros queremos ser un cristiano que aplique la palabra a nuestras vidas. ¿Está bien? Quiero decirte, iglesia, que veo dos cosas aquí. La primera cosa que veo es que Jesús era fiel siempre. El libro de Lucas, el Evangelio de Lucas nos dice que Jesús iba a la sinagoga como era de costumbre. ¿Sabes? Nosotros también debe ser nuestra costumbre el reunirnos y estudiar la palabra de Dios. Y te felicito por estar aquí. Pero es importante, tú como creyente, que seas fiel en tu iglesia. Que tomes la decisión de congregarte fielmente en tu iglesia. ¿Sabes por qué? Por el bien tuyo y el de tu familia. ¿Sabes? No es sano que andemos como cristianos de una iglesia en otra. Por eso te pido que estés tú orando y que le pidas a Dios si en realidad quiere que esta iglesia sea tu iglesia y seas fiel en ella y sirvas y más cosas, ¿verdad? Si tú ya tomaste la decisión, y de igual forma ustedes que nos acompañan por medio de la transmisión en vivo, si tú ya has asistido aquí en la iglesia y ya tomaste la decisión de ser esta iglesia tu iglesia, quiero darles esta noticia. Como todo creyente, como creyente siguiendo el ejemplo de Jesús, Jesús servía en su iglesia. Jesús vino a servir. Bueno, no había iglesia, ¿verdad? Pero Jesús vino a servir. Y ese es el ejemplo que Dios nos da. Si tú ya tomaste la decisión de hacer esta iglesia, tu iglesia, queremos decirte que nos llegaron las nuevas camisetas, como decía Pastor Jonathan. ¿Sabes? Si tú quieres servir, tienes que ser un cristiano y sobre todo tienes que ser bautizado. Y te animo que si tú ya tienes estos dos pasos de fe, vayas al centro de bienvenida y pidas tu camiseta. Y se te va a dar qué ministerios hay para que tú puedas servir en tu iglesia. De igual forma, si tú quieres servir y estás dispuesto, y ya naciste de nuevo, ya tomaste la decisión de aceptar a Jesús en tu corazón, pero no eres bautizado, el fin de mes va a haber bautizos. Y de la misma forma te invito a que pases al centro de bienvenida, des tu talla y el fin de mes te bautices. Y una vez bautizándote, créeme, vas a poder servir en tu iglesia y vas a ser de mucha bendición para muchos. Y se te va a dar de igual forma tu camiseta. ¿Está bien? Ok, bueno. Vamos a continuar nuestro estudio. Fíjate, vamos a ver dónde Jesús tenía autoridad también. Marcos nos dice que enseñaba con autoridad. Pero también Jesús muestra a Marcos que tiene autoridad en lo sobrenatural. Fíjate en el verso 23, vamos a leer verso 23 al 26. Acompáñame en tu Biblia. Dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le respondió diciendo, cállate y sal de él. Verso 26, y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Entonces vemos aquí que en la sinagoga donde muchos habían, escuchando a Jesús enseñando, había un hombre con un espíritu inmundo. ¿Qué es un espíritu inmundo? Es un demonio. Marcos nos está diciendo que una persona, un hombre, estaba poseído por un demonio.
Y aquí vienen muchas preguntas, ¿verdad? Créeme que como creyente muchas veces podemos escuchar a maestros que no hablan conforme a la verdad, a la palabra de Dios. Lo cual quiero hacerte una pregunta esta mañana. ¿Tú crees que un hijo de Dios puede ser poseído por un demonio? Son buenas preguntas, ¿verdad? ¿Sabes? Bíblicamente, la Biblia nos dice que un hijo de Dios no puede ser poseído por un demonio. No es como las películas, ¿verdad? Que está el sacerdote y dice, ¡sal! Y sale y dice, corran porque el demonio se lo va a meter. ¿Sabes? Bíblicamente, cuando tú naces de nuevo, cuando tú profesas fe, cuando tú le entregas tu vida a Cristo, la Biblia nos dice que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios viene a morar en ti. Entonces, cuando Jesús viene, el Espíritu Santo viene a morar en ti, nadie va a entrar a ti. Tú como hijo de Dios no puedes ser poseído por un espíritu inmundo, por un demonio. Y sabes, hay muchos maestros que enseñan esto erróneamente. Y esto no es verdad. Si tú eres hijo de Dios, no vas a poder ser poseído por un demonio, porque Dios, el Espíritu Santo, ya mora en ti. Y créeme, Él no lo va a permitir. La Biblia nos dice que Él es celoso por sus hijos, que es más grande el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces, ¿un no hijo de Dios puede ser poseído? Claro que sí. Uno que no ha nacido de nuevo, una persona, un hombre, o que no ha profesado fe, créeme, él puede ser poseído. Y Jesús nos da una historia, nada más apúntalo si quieres, lo estudias en tu casa, nos da una historia en Mateo capítulo 12, del verso 43 al 45. Mateo capítulo 12, del verso 43 al 45. Te voy a parafrasear esta historia. Jesús dice en la palabra de Dios que un espíritu inmundo salió de un hombre y que el espíritu inmundo anduvo para allá y para acá, pero se cansó. Dice que el demonio regresó de donde había salido. Y Jesús dice que él cuando llegó a esa casa, a ese hombre, encontró esa casa barrida y ordenada, o sea, muy limpia. Entonces el espíritu inmundo va y trajo otros 7 espíritus más, y Jesús dice que el estado de este hombre fue peor que el primero. ¿Sabes? La casa representa nuestro cuerpo. Jesús está diciendo que un demonio salió de un hombre, pero ese hombre no aceptó a Cristo. Ese hombre no nació de nuevo. Simplemente el espíritu volvió a regresar y adentro de ese hombre no había nadie todavía. ¿Sabes? Muchas veces es así con nuestras vidas. Dios puede hacer un milagro en nuestras vidas o en un milagro en una persona, sacándole un demonio. Pero ¿saben? Muchas personas creen que por eso ya, pero no, el evangelio sigue ahí. Esa persona se tiene que arrepentir y creer en Jesucristo para que el Espíritu venga a él, el Espíritu Santo, y more en él. ¿Sabes? Es una decisión que tú tienes que hacer. Profesar fe, nacer de nuevo, y el Espíritu Santo vendrá sobre ti. ¿Está bien? Vamos a continuar. Fíjate, vamos a volver a leerlo del verso 22 al 23. Verso 23 dice que el espíritu inmundo, o sea el demonio, verso 24 le hace 2 preguntas a Jesús. Acompáñame por favor, verso 24. El demonio diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Es la primera pregunta. Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. ¿Sabes? Aquí puedo ver 3 cosas en el verso 24. La primera cosa es que el demonio sabía quién era Jesús. ¿Te diste cuenta al principio del verso 24, la primera pregunta? Tú eres Jesús Nazareno. Los demonios saben quién es Jesús. Entonces no es nada normal, ¿verdad? Que Jesús sea real, que Jesús viva hoy en día, que la palabra sea real. Fíjate la segunda cosa que nos muestra y nos dice en el verso 2, ¿has venido para destruirnos? Aquí los demonios están viendo la autoridad de Jesús y ellos están diciendo, tú nos puedes destruir. Jesús puede destruirnos como demonios, ¿verdad? Esos demonios. Entonces
Entonces, aquí vemos otra segunda cosa, que Jesús tiene la autoridad con los demonios. La tercera cosa es que el demonio sabe de dónde viene y quién es. Fíjate al verso 24 al final. Sé quién eres, el Santo de Dios. Sé quién eres tú, el Hijo de Dios. El que ha venido desde el cielo, desde su trono, aquí a la tierra. Y no vino a destruir a los demonios. Porque la Biblia nos dice que va a llegar el tiempo donde Satanás va a ser destruido. Y Satanás va a ir al infierno, el cual se creó el infierno para Satanás. Pero también la Biblia nos dice que junto con Satanás van a ir todos aquellos que decidieron seguirlo. Entonces el infierno no fue creado para el ser humano. El infierno fue creado para Satanás. Pero aquí hay algo, que Jesús te presenta a Jesús. A Dios te presenta a Jesucristo en el Evangelio y tú tomas la decisión de a quién seguir. Por eso es importante que aceptes a Cristo en tu corazón. Fíjate, imagínate, tú quiero que te imagines un demonio reconociendo quién eres. Wow, dijo mi nombre el demonio, sí, quién soy. Imagínate que el demonio todavía se acerque a ti y se te arrodille o yo qué sé, ¿verdad? Y te diga, tú puedes destruirnos. ¿Qué le contestarías tú? Fíjate lo que Jesús le contestó en el verso 25. Pero Jesús le respondió diciendo, cállate y sal de él. ¿Sabes? Esta palabra cállate en el original significa que ese espíritu, ese demonio no pudo decir otra palabra más. Es como ponerle un bozal a un perro para que siga ladrando. Ya no puede ladrar, ¿verdad? Entonces, es lo mismo. Eso es lo que significa esta palabra. Cállate. Jesús le estaba dando una orden al demonio, pero también le dio otra segunda orden, y es que saliera. Y vemos que este hombre sale de ese hombre. ¿Sabes? Hoy en día hay maestros de la Biblia, y es triste decirlo, la verdad. Lo que aquí podemos ver y lo que Marcos nos quiere enseñar es que Jesús nunca hizo un show. Nunca llamó a todos y miren, yo saco demonios, vengan a mí, miren mi autoridad. Jesús jamás fue a perseguir a los demonios. ¿Han visto esas películas de cazadores de demonios o cazadores de vampiros que van y los buscan? Jesús nunca hizo eso. ¿Sabes? Hoy en día podemos ver anuncios como Noche de Liberaciones, vengan. El profeta tal, el hombre tal va a venir. Y tú puedes ser libre. Jesús nunca hizo eso. Y eso es interesante. Porque hoy en día es todo lo contrario a lo que Jesús nos está diciendo. ¿Sabes? Hoy en día hombres se levantan y hacen shows, ¿verdad? Incluso hasta cambian su voz para que la gente diga, wow, mira cómo le cambia la voz, qué tan espiritual es. Mira, mira, ¡ah! Y toda la gente engañada, debes de poner sus ojos en Jesús. Pone sus ojos en estos hombres. Y creen que por seguir a un hombre, que Dios lo usa para que demonios salgan posiblemente. El error más grande es que esas personas siguen a ese hombre y lo tratan como un Dios. Pero se pierden porque no están siguiendo a Jesús. Es triste ver hombres que se paran y hacen cosas raras que no son bíblicas y que mucha gente lo sigue. ¿Sabes? Jesús le dijo esto a sus discípulos y les dijo, no te alegres porque los demonios se sujeten a ti. Alégrate mejor si tu nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Qué quiere decir esto? Que el infierno está lleno de hombres que posiblemente sacaban espíritus, pero nunca nacieron de nuevo. Nunca siguieron el ejemplo de Jesucristo. Y sabes, esos hombres no solamente se van ellos al infierno, sino se van todas esas personas que siguen a esos hombres, porque no están siguiendo a Jesús, la verdad. Y por eso es importante de que nosotros conozcamos la palabra de Dios.
Por eso es importante nosotros identificar esos hombres que no están siguiendo a Jesús. Jesús también dijo esto: muchos vendrán a mí ese día y me dirán, Señor, Señor, en ti saqué demonios, en tu nombre hice sanidades, Señor. ¿Cómo yo no puedo entrar al reino de los cielos? Y Jesús les dice simplemente, no los conozco. Tú nunca me seguiste. Tú solamente vivías para la humanidad, para ser popular hoy en día, para que muchas personas te alaben y digan, ¡oh! ¡Cuán espiritual! Pero yo no te conozco. Al infierno, Jesús le va a decir a esos hombres. ¿Sabes? La Biblia nunca para de hablar de fariseos y de maestros de la ley, de escribas. Y Jesús siempre que se topa con estas personas religiosas, con grandes túnicas, sus palabras grandísimas, ¿verdad?, ante los hombres, humillando a aquel, humillando al otro, yo soy mejor, ir a Dios. ¿Sabes qué les decía Jesús? Ustedes no son hijos de Dios. Ustedes son hijos del diablo. Porque las obras del diablo hacen de su padre, no las de Dios. Entonces nosotros es importante que identifiquemos a estas personas, que no las escuchemos, que no nos engañen. La Biblia nos dice que esas personas son falsos maestros. Y hoy en día hay muchos en este mundo. Hay muchas religiones, hay muchas doctrinas, hay muchos falsos maestros. La Biblia nos dice en Timoteo que estos hombres conocieron la verdad. Estos hombres estuvieron sentados en una iglesia. Pero estos hombres dejaron la verdad y se creyeron doctores de la ley. Pero la Biblia dice que no entienden incluso lo que hablan. Solamente lo hacen para ellos mismos. Entonces por eso es importante, ¿está bien?, que tú sepas identificar a estos hombres. Y eso es lo muy importante. Otra cosa que podemos ver es que Jesús enseñaba con autoridad. ¿Está bien? ¿Sabes? Jesús hoy en día, por medio de su palabra hay autoridad. Y todo el Nuevo Testamento está citado con frases, con palabras de Jesucristo. ¿Sabes? La autoridad de Jesús todavía llega a nuestros corazones cuando tú te metes a la palabra. ¿Sabes que aquí en tu iglesia jamás vamos a predicar o a enseñar temáticamente sobre un tema? Tu iglesia Calvary, Quetzal, predica la palabra verso a verso. ¿Sabes por qué razón? Porque creemos que es la mejor forma de enseñar la palabra de Dios. ¿Sabes? El humano no entra ahí. Yo no escojo qué tema dar esta mañana. Yo no tengo la oportunidad de manipular la Biblia, citando un versículo acá y otro versículo acá. No. Dios escribió por medio de hombres inspirados la palabra de Dios. Y escribió desde un principio hasta un final. Entonces el hombre no tiene que entrar en separar ese orden. Por eso tu iglesia jamás va a enseñar temáticamente. Es bueno, temas importantes, pero Dios va a tratar con ellos a su tiempo conforme vayamos estudiando toda la Biblia. Por eso es importante. Esa es la forma que nosotros enseñamos la palabra de Dios. Y es la forma más sana. Porque es Dios hablando por medio de su palabra, mas no el hombre. Por eso es importante. ¿Está bien? Es que te animo a que ores y que decidas si esta iglesia la vas a hacer tu iglesia y seas fiel en ella. Vamos a continuar nuestro estudio y vamos a leer del verso 27. Por favor, acompáñame. Del verso 27 al 28. Dice, y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. ¿Sabes? Vemos aquí que los hombres que escuchaban a Jesús
Empezaron a discutir entre ellos. Y sabes, hablando de discutir, me hace recordar a una pareja, a un matrimonio, que iban en visita de un familiar. Y iba manejando el esposo, pero iban discutiendo el uno con el otro. Ya saben, ¿verdad? Yo sé que aquí ningún matrimonio discute, pero en esta historia, ese matrimonio estaba discutiendo. Entonces pasaron 5 minutos y ya se relajó todo. El esposo manejando miró 2 puerquitos muy contentos en el césped ahí en una casita. El esposo le dice a su esposa: mira, esposa, 2 de tus familiares van ahí. Y la esposa se le queda viendo y le dice: ay, corazoncito de menor, ya sé, ahí van mis suegros. Sí, estos hombres estaban discutiendo. Pero nos dice Marcos por qué discutían. Fíjate, en el verso 27, discutían por cuál era esta nueva doctrina. ¿Sabes que hoy en día hay muchos en las iglesias de esta misma forma, hombres como estos, que viendo los milagros de Dios, que viendo cómo Dios se manifiesta en un corazón, en un matrimonio, y restaura ese matrimonio, restaura a esa persona? Pero hay hombres en las iglesias que siguen sin creer, que siguen igual. Por eso te voy a decir 3 tipos de personas que hay en una iglesia. Y créeme, esto es para ti y para mí, para que nos identifiquemos, ¿está bien? 3 tipos de personas que hay en una iglesia. El primer tipo de persona es el creyente, es el que ha aceptado a Jesucristo. Pero hay dos tipos de creyentes: el que aplica la palabra de Dios y el que no la aplica. ¿Está bien? El que vive lo que está escuchando ahorita en el transcurso del día y de la semana, y aquel que sale igual. Que solamente es un pasatiempo estar aquí sentadito, y está bien tomar cafecito gratis, ¿verdad? Pero esos son 2 tipos de creyentes. El segundo tipo de persona son los no creyentes. Los no creyentes vienen, se sientan, Dios les habla y están sorprendidos. ¡Wow! Que saca demonios. ¡Ah! ¡Wow! Sí, Jesús. Sí, es cierto, los demonios lo conocían. Sí, es cierto, necesito a Jesús en mi vida. Tienen razón. Llega el momento que se le predica el evangelio y esa persona empieza a meditar y dice: no, yo no quiero aceptar el evangelio. Yo no quiero darle mi vida a Cristo todavía. Y salen igual. Y sabes, esa persona regresa al mismo pecado, a la misma miseria, porque es miseria. Cuando Satanás gobierna nuestras vidas, es algo incómodo. Entonces regresan una vez más al pecado, a la vida normal, y así constantemente vienen a la iglesia. Después se les hace una costumbre y no profesan fe, no aceptan a Jesús y vuelven a salir. Y sabes, está el tercer tipo. El tercer tipo de personas son los religiosos, y este es el más peligroso. Apúntalo, es más peligroso. Sabes, el religioso es una persona engañada. Es una persona que porque cree que por estar en la iglesia, incluso porque cree que ha nacido en una familia cristiana, incluso esa persona cree que por saber la palabra de Dios completa y enseña la palabra posiblemente, no aquí, pero a sus amigos, en su trabajo, etc., cree que por eso va a entrar al reino de Dios. Cree que por ello va a entrar al reino de los cielos. Y sabes, esta persona siempre tiene la misma actitud, y es la actitud que estamos viendo con estos hombres. Empiezan a discutir de la doctrina. No, esto no es para mí. Ese mensaje es para aquel que se llama Moshe. Ese sí necesita esa palabra. Ay, discutían. Yo no discuto, esta palabra es para aquel. Esta palabra, ahorita voy a agarrar a mi mamá o a mi hijo o a mi esposo y le voy a citar la Biblia para que se le quite. ¿Sabes? La palabra es para ti. Y la gente religiosa cree que va a entrar al reino de los cielos porque hace puntos para Dios. Oro, hoy leí la Biblia, hoy medité la palabra, hoy di 10 quetzales a alguien que necesitaba, hoy di una despensa, y puras palomitas.
creyendo que por eso van a entrar al reino de los cielos, pero no es así. ¿En qué grupo estamos tú y yo? Quiero que medites en esto. ¿Estás en el primer grupo, que es donde ya naciste de nuevo, que ya aceptaste a Cristo en tu corazón, que ya profesaste fe? ¿Y eres ese cristiano que aplica la palabra o sales igual? ¿Eres aquel no creyente que siempre sale igual, sin profesar fe, sin aceptar a Cristo en su corazón, sin saber que ese es el primer paso? ¿Sales igual? ¿O eres aquel religioso que Dios te está dando convicción en tu corazón y te está mostrando la verdad y te está mostrando que eres un religioso, que no has venido a Cristo, que no lo has aceptado en realidad? Eres como estos fariseos. ¿Cuál eres tú? ¿En qué grupo entras? Sabes, Jesús dio su vida por ti. Y Él no se va a parar de arrepentirte. El primer paso es que lo aceptes. Y Él se va a encargar de lo demás. Es que te animo a que medites en esto, en qué grupo estoy, y que tomes la decisión de aceptar a Cristo, de profesar fe, de nacer de nuevo. Y de igual forma, si tú ya lo hiciste, que seas ese cristiano que crece siempre espiritualmente, aplicando la palabra en su vida, conociendo más a Dios, teniendo esa relación personal con Jesús. Amén. Vamos a terminar nuestro estudio de esta mañana y vamos a terminar leyendo del verso 27 al 28. Por favor, acompáñame. Marcos capítulo 1 del verso 27 al 28. Y dice: y todos se asombraban, de tal manera que discutían, ¿cuál dije? Vamos a leer, del verso 29 al 31, discúlpeme, acompáñame en tu Biblia, verso 29 al 31. Dice: al salir de la sinagoga, vinieron a la casa de Simón, y Andrés con Jacob y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre, y ella les servía. ¿Te das cuenta de todos esos hombres quién aprovechó a Jesús? Simón. Simón dijo: no, yo invito a Jesús a mi casa. Vente, Jesús, vámonos a mi casa, vente. ¿Cómo tú reaccionas este día? ¿Sabes que tú tienes la misma decisión, la misma opción que Simón en este momento? De invitar a Jesús a mi vida, o dejarlo ahí para los demás. No, yo ahorita no lo necesito a Jesús. Yo no ocupo que entre a mi vida. Yo no ocupo aceptarlo. No, ahorita no, Jesús, ahí con los demás. Jesús no fue así. Simón lo invitó y lo llevó a su casa. ¿Sabes? Tú puedes tomar esta decisión este día de no salir igual. Invita a Jesús a tu vida. Invítalo a que reine en tu corazón. Y Él está ahí. Como esos hombres tuvieron la oportunidad, tú tienes la oportunidad de igual forma. Y Simón aprovechó. Pero dice Marcos que Jesús fue a la casa de Simón y Simón le habló de la suegra rápido, porque la suegra estaba con fiebre. Esta palabra fiebre en el original es una fiebre mortal. Y sabes, cuando yo meditaba en esta palabra de esa mujer enferma, me hizo recordar a aquellos que tenemos una relación con Dios, aquellos que hemos aceptado a Cristo. ¿Sabes? Me hizo recordar quién era yo sin Cristo. ¿Quién eras tú sin Jesús? Y es una persona tirada en una cama con una muerte mortal, y era el pecado. ¿Sabes que Jesús llegó de esa forma a nuestras vidas? Fíjate en el verso 31, ¿cuál fue la reacción de Jesús para esa persona que miró a Jesús? Dijo: ay, Jesús, yo estoy enfermo, pero ven. Tengo una enfermedad mortal, pero ven, Jesús. Fíjate lo que Jesús hizo en el verso 31. Se le acercó. Yo recordé, y yo creo que tú también recuerdas, cuando Jesús sentimos su presencia y dije: ok, Señor, eres tú hablándome. Yo sé que eres tú. Pero no se quedó ahí la cosa.
Muchos dicen, ay, Dios me está hablando, ay, se siente bonito, pero hasta ahí. Ya no quiero más. No, fíjate qué más hizo Jesús. Y la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente la fiebre dejó a esa mujer. ¿Sabes que así fue en nuestras vidas? Jesús se acercó. Jesús me tomó y me levantó de entre la misma muerte en mis pecados, en mis delitos. Y Él me dio una nueva vida en Él. ¿Sabes que Jesús quiere hacer lo mismo contigo? ¿Sabes que tú, si no tienes a Jesús, tienes una muerte, una enfermedad mortal y es el pecado? La Biblia nos dice que tú espiritualmente, sin Cristo, estás muerto en tus delitos y pecados. Pero Jesús quiere darte una nueva vida. Jesús quiere darte una vida en Él. Y es desde ahorita. No es llegando al cielo. Allá no vas a recibir una nueva vida. Aquí es donde Jesús quiere darte esa nueva vida. Y es la oportunidad que Dios te da. ¿Sabes? Es una palabra para ti y para mí. Reflexionemos. ¿En qué grupo de personas estoy? ¿Soy un creyente y aplico la palabra? ¿Soy un no creyente que sigo rechazando a Jesús como mi Señor? ¿O soy ese creyente religioso que cree que por venir a la iglesia, por hacer palomitas para Dios, me voy a ganar el reino de los cielos? Meditemos en eso. Y sabes, tú tienes la decisión. Dios nunca te va a obligar. Él te ama. Pero también te da la opción de que tú decidas a quién seguir. Y es una decisión que tú tomas. De igual forma, Jesús está ahí presto. Y quiere darte una nueva vida. Y quiere darte un propósito. Y es servirle. Como la suegra de Simón respondió cuando fue sanada. ¿Te diste cuenta al final del verso 31? Y ella le servía. Esa es la forma de mostrar nuestro amor para Dios, sirviéndole. Y es algo que te animo a hacer de igual forma a ti. ¿Está bien? Vamos a dar un aplauso.